tengo muy poquito tiempo, no vamos a perder en preámbulos. Si soy experto en algo, es en formación para el trabajo. Hice mi tesis doctoral hace ya unos añitos. Cuando nadie hablaba de competencias, yo ya hablaba de perfiles profesionales y de formación, de otro tipo de formación, que no es diferente de la que teníamos, a pesar de que siempre que viene algo nuevo parece que se acabó el mundo y empezó otro nuevo. A ese nuevo que viene vendrán otras y dejarán lo de atrás. Así estamos, ¿no? A la mañana una profesora hacía una pregunta y decía, en un momento nos han dicho esto, en otro momento esto otro. Es todo un continuum que va evolucionando, igual que evolucionan los coches, igual que evolucionan la manera de construir las casas, igual que evoluciona todo lo que nos rodea en nuestra vida. Y así la palabra competencia es una palabra muy antigua. Se dice que la palabra skill la utilizaban los nórdicos, los que venían de allá de Noruega a Finlandia, llegaron a mi tierra, a Galicia, y a Irlanda, a Inglaterra, a la Bretaña francesa, etcétera. Y se decía que tenía skill una persona que sabía construir su canoa y sabía utilizarla. Es decir, que hay algo que queda ahí y ya tiene miles de años. Obviamente ese concepto ha evolucionado muchísimo. No estuvo nunca dormido, estuvo siempre asociado fundamentalmente al trabajo, pero al trabajo práctico, es decir, a veces incluso a las rutinas. Y actualmente el concepto que nosotros pretendemos transmitirle para sus diseños, incluso para los universitarios, pues es un concepto dinámico, es un concepto evolucionado que aglutina a todos los conocimientos y es la máxima expresión del conocimiento. Y por eso necesita un tratamiento, necesita un conocimiento, necesita unos referentes, necesita que las personas nos impliquemos en explicarlo y sobre todo en ponerlo en práctica. Empezaría en primer lugar por la necesidad que actualmente tenemos de acercar la formación al trabajo. Hace mucho tiempo que este discurso se está produciendo tanto en los pedagogos como en otros ámbitos, pero también es cierto que muchas veces estamos un poquito divorciados de esa cuestión. Y nos damos cuenta de ellos precisamente cuando tenemos problemas, como estamos teniendo ahora en todo el mundo, pero especialmente en España y en otros países, con las denominadas crisis, que son crisis fundamentalmente de los sistemas. Son crisis, en definitiva, de las competencias, de falta de competencias para poder anticiparnos a los problemas y poder resolverlos. En la transparencia tienen otro elemento que son los requerimientos en términos formativos del trabajo y, entre paréntesis, la alta cualificación. Es que tenemos una mala costumbre heredada, primero concebir el trabajo como un castigo y probablemente venga de eso de Adán y Eva, del pecado original, y Calvino lo ha cambiado un poquito. El trabajo no es un castigo. Es la realización de la persona, de sus aspiraciones, de sus roles, de su bienestar, de su vida en una sociedad. Y por lo tanto, tenemos que aprender para trabajar. Entonces, cuando desde la universidad hablamos, hago este matiz, hablamos del término alta cualificación, que efectivamente la debe de dar la universidad, automáticamente dice, bueno, pero esos sistemas de competencia, esos son para otros, esos son para los obreros, para los empleados y tal, pero no para nosotros que somos los dioses. Bueno, pues desmitifiquemos un poquito a los dioses y empezamos a hablar un poco que nuestra formación tiene que responder a las exigencias y los requerimientos del mercado de trabajo. Eso sí, en la alta cualificación. Y tenemos que ir para ello diseñar con elementos de referencia. Y los elementos de referencia son precisamente estudiar el trabajo tal como se concibe y tal como se realiza. Estudiar el perfil profesional, que no es otra cosa más que el hombre o la mujer frente al puesto de trabajo. El puesto de trabajo tiene unos requerimientos y la persona que lo desarrolla tiene unas actitudes, tiene unas capacidades, tiene unas competencias para desarrollar.
¿Por qué toma un relieve especial esto? Porque en este momento estamos sometidos a una serie de cambios estructurales relacionados con la aparición de las nuevas industrias, de las nuevas tecnologías, fundamentalmente. Nunca en nuestra historia hemos estado sometidos a una evolución tan rápida. Los que hemos vivido antes de los años 60, podíamos de aquella estudiar una carrera y permanecer 20 o 30 años sin mirar libro y no nos pasaba absolutamente nada. Desde los años 80 y algo, 90, nos pasa cada 5 años mucho. Perdemos nuestra competencia, no perdemos nuestras competencias, quedan aparcadas, necesitamos otras nuevas. Y por lo tanto tenemos que estar en ese continuum formativo. Nuevos trabajos o reconversión profunda de los existentes. Evidentemente, los que nos dormimos, los que consideramos, por ejemplo, que un sector productivo nos puede mantener para toda la vida, como en España nos ha pasado con la construcción, pues corremos el riesgo de que cuando eso que le llaman burbuja estalla, nos hemos quedado sin empleos. Y eso es muy importante. Tenemos que tener recursos humanos apropiados, porque si no los tenemos, no podemos dar respuesta a esas necesidades, obviamente. Tenemos que dar, por supuesto, cambios en el sistema educativo, porque las cualificaciones que se nos requieren son distintas de las que se nos requerían. Y por lo tanto, tenemos que tener cambios profundos en el sistema educativo. Y lo iba a decir más adelante, pero ya lo digo ahora. El sistema educativo, se puede hacer una ley nueva de educación, se puede reestructurar de nuevo las universidades, como por ejemplo el proceso de Bolonia, todo lo que quieran, pero mientras el profesor y la profesora no asuman que tienen que hacer un cambio metodológico total y profundo, y ese cambio metodológico total y profundo tiene que estar plasmado en una planificación, pues ese cambio nunca se dará. Yo he visto pasar por lo menos 5 o 6 leyes de educación por nuestro país. No sirven para nada. Es decir, casi estamos, por ponerme muy avanzados, en el año 70, por ponerlo muy avanzado. En fin, esas son cuestiones que tenemos que tomarnos en serio. Antes de nada, antes de continuar con este discurso, quería llamar la atención de otro concepto que nos acompaña. No a los que tenemos 63 o 64 años, no a los que tienen más de 55 o 60, que probablemente mantengan su empleo hasta el final, sobre todo si somos profesores de la universidad y somos funcionarios. Pero sí a todos los que están sentados ahí, que tienen muchos menos, que es el concepto de empleabilidad, que es un concepto que nos tiene que acompañar en la vida presente, que es ni más ni nada menos que tener nuestras competencias evolucionando constantemente, nuestras cualificaciones, para poder seguir el paso de las necesidades que nos requiere el mercado de trabajo y poder permanecer en él, además de mantener el rol o superarlo o ir hacia arriba. A nadie nos gusta cuando somos, por ejemplo, profesores del máximo nivel, que nos pasen al segundo o al tercer nivel, y por lo tanto es una aspiración de la persona. La empleabilidad es un poco eso, tener las competencias al día para poder seguir el paso de la evolución y de los requerimientos que se nos exigen. Bien, ¿qué exige una formación para la empleabilidad? Pues exige una respuesta en términos de conocimiento a las demandas de los puestos de trabajo. Si estuviera aquí gente que yo conozco mucho y que amo mucho y que quiero mucho y que son compañeros o compañeras y que son los míticos profesores universitarios, en donde nosotros producimos muchísimo conocimiento, nuestra misión es universalizar el conocimiento y luego ya la sociedad lo utilizará. Miren, eso se podía contar hace 40 años o 50. Eso hoy no sirve para nada y estoy dispuesto a discutirlo con quien sea. Sirve, eso sí, para llenar muchas cabezas y crear muchas ilusiones y posteriormente crear muchas frustraciones. Es decir, tenemos que estar diseñando para los puestos de trabajo.